Las lámparas de araña de la mansión Blackwood no tanto iluminaban el gran comedor, sino que destilaban luz, espesa y dorada como la miel sobre la escena. La luz se acumulaba sobre la caoba pulida de la larga mesa, quedaba atrapada en las facetas de una docena de copas de cristal y se deslizaba sobre la pesada plata de las bandejas. Era un salón construido para hacer anuncios, para decidir fortunas y mostrar poder. Esa noche era un escenario y cada invitado, un actor. Aunque solo una de ellos parecía creer que era la protagonista. Isabel de Valois, sentada a la derecha del duque de Alisters, era una obra maestra de belleza calculada. Su vestido, de seda azul zafiro, hacía que la palidez cremosa de su piel luciera luminosa. Y los diamantes en su garganta no brillaban tanto como la chispa calculadora en sus ojos. Ella había llevado la voz cantante durante toda la cena. Su voz, una melodía baja y segura, se entretejía con el tintineo educado de los cubiertos y el murmullo de la conversación. Eleanor Vance, sentada a mitad de la mesa entre los parientes lejanos y los vecinos tolerables, lo escuchaba todo. Tenía mucha práctica en el arte de ser invisible, una habilidad perfeccionada por años de pobreza elegante y la soledad particular de ser una invitada por pura compasión. Su vestido era de muselina gris paloma, su único adorno, un pequeño relicario de plata que contenía un mechón de pelo de su padre. Ella no participaba del drama de la velada, era simplemente una testigo, un mueble discreto que, por casualidad, sabía respirar. Por supuesto, los tapices de la Galería Oeste son sencillamente moribundos, decía Isabel, mientras su delicada mano restaba importancia a un siglo de historia ducal. Una vez que Alister y yo estemos formalmente establecidos, los reemplazaré por algo mucho más vibrante. De París, creo. Un murmullo de interés cuidadosamente oculto recorrió la mesa. La frase formalmente establecidos fue como una piedra arrojada a las plácidas aguas de la especulación aristocrática. Lord Ashworth, un hombre cuya ocupación principal era coleccionar chismes, se inclinó hacia adelante. Formalmente establecidos, dice, Madame de Valois, se aventuró con los ojos brillantes. ¿Deberíamos preparar nuestras felicitaciones para su gracia? La sala cayó en un silencio expectante y repentino. Los sirvientes, que se deslizaban con sus bandejas de plata, parecieron contener la respiración. Todas las miradas se dirigieron primero a Isabel, quien esbozó una pequeña sonrisa triunfal, una confirmación silenciosa. Luego se desplazaron al unísono hacia el hombre a la cabecera de la seda. El duque de Alister, Julian, tenía un rostro que parecía tallado en la misma piedra que su antigua mansión, lleno de ángulos duros y planos sombríos. No había sonreído ni una sola vez en toda la noche. Su mirada, de un gris frío y distante, se había fijado en algún punto más allá de las paredes de Damasco. Ahora, sintiendo el peso de 40 ojos, bajó lentamente su copa de vino a la mesa. El clic del cristal sobre la madera fue el único sonido. No miró a Isabel, no reconoció su sonrisa de propiedad, ni el rubor de victoria en sus mejillas. En cambio, su mirada recorrió la larga mesa, pasando por los esperanzados, los curiosos y los aduladores, hasta que se detuvo por un breve e indescifrable momento en Eleonora. No era una mirada de reconocimiento. Era el vistazo indiferente que uno le daría a un libro dejado abierto sobre una silla. Una interrupción momentánea en el paisaje del salón. Y luego siguió adelante. Su voz, cuando habló, no fue fuerte, pero cortó el silencio con la precisión de una esquirla de hielo. «No habrá ninguna duquesa de Blackwood, Lord Ashworth», dijo. Su tono era plano, carente de cualquier emoción, se dirigió al hombre, pero la declaración era para toda la sala. La última casi lleva esta casa a la ruina. No tengo intención de repetir el experimento. La devastación fue inmediata y catastrófica. Fue una ejecución pública pronunciada en una sola oración tranquila. El color se drenó del rostro de Isabel de Valois, dejando sus labios pintados de un rojo payasesco y marcado contra la repentina palidez de su piel.
El brillo triunfal en sus ojos se extinguió, reemplazado por un destello de furia pura y sin adulterar, rápidamente enmascarado por una mirada de profunda herida. Ella se había autodenominado la futura duquesa. El duque la había corregido frente a todos, no negando su asociación, sino negando la posibilidad misma del puesto que ella ansiaba. No solo la había rechazado a ella, había rechazado la institución misma, haciendo que la ambición de ella pareciera no solo presuntuosa, sino estúpida. Eleonora sintió una extraña y fría lástima por la mujer. Era algo brutal de presenciar, pero debajo de la lástima había algo más, un temor silencioso y profundo. La declaración del duque no fue solo un reproche a su amante, fue una declaración de principios, una política nacida de una herida pasada. Una política que declaraba a esta casa, a esta vida, como una fortaleza contra los riesgos percibidos del afecto. Y Eleonora, residente de esa fortaleza por el hilo más delgado, comprendió la implicación con perfecta claridad. La toleraban por el bien de su padre, una deuda de amistad persistente que el nuevo duque se sentía obligado a honrar. Pero en una casa donde incluso una posible duquesa era considerada un riesgo demasiado grande, que era la hija de un botánico sin un centavo. Ella no era un riesgo, era una irrelevancia, y las irrelevancias, bien lo sabía, eran las primeras en ser eliminadas cuando un hombre como Alister decidía poner su casa en orden. Tomó su copa de agua, con la mano perfectamente firme, y dio un sorbo lento y deliberado. No lloró cuando lo escuchó decir aquello, simplemente lo archivó, otro dato más en el largo y silencioso cálculo de su supervivencia. El gran reloj del vestíbulo marcó las 11. Cada campanada era una piedra pesada cayendo en el pozo de la noche. Eleonora no esperó a la incómoda y fracturada dispersión de los invitados. Había perfeccionado el arte de la salida inadvertida. Un leve empujón a su silla, un suave susurro de muselina, y ya era un fantasma deslizándose por la puerta. Su partida no fue más notada que el suspiro de una corriente de aire bajo el marco. La tensión en el comedor era algo físico, espeso y sofocante. Y ella ansiaba el aire limpio y frío de la biblioteca. Sus pasos no hicieron ruido sobre la alfombra del largo pasillo. Los retratos de antiguos duques y duquesas la vieron pasar. Sus ojos pintados parecían seguirla con un aire de juicio sombrío. La última, una mujer con una sonrisa frágil y ojos atormentados, era la madre de Julian. La anterior, la esposa de su hermano, la fuente de la ruina de la que él hablaba, había sido eliminada. Un espacio vacío de damasco desteñido en la pared decía más elocuentemente que cualquier retrato. Esta era una casa que editaba su historia, que seleccionaba su memoria. La biblioteca era su santuario, 2 pisos de libros, un universo de cuero, papel y tinta, con olor a cera de abeja y tiempo. Un fuego dormitaba en la chimenea, proyectando una luz cálida y danzante sobre los lomos de 1000 compañeros silenciosos. No encendió ninguna lámpara. Se movió a través de la oscuridad familiar hacia la alcoba que albergaba la pasión de su padre, la colección botánica. Allí estaban los grandes folios, los grabados detallados de Linneo, los diarios de viaje de exploradores que habían arriesgado sus vidas por una sola flor desconocida. Su propio trabajo estaba en un pequeño y ordenado escritorio en la esquina. Durante meses había estado catalogando las adquisiciones del difunto duque, cotejándolas, creando un sistema ordenado del caos agradable de un coleccionista caballero. Era la razón oficial de su presencia en Blackwood. Era una ficción útil, su verdadero trabajo, su propósito real. Yacía más allá de los muros de piedra de la mansión, en los invernaderos olvidados que se desplomaban al final de los jardines. Allí, en el aire húmedo y con aroma a tierra, estaba el último legado vivo de su padre. Una colección de orquídeas raras confiadas al viejo duque, su amigo y mecenas. Tras muerte de ambos, la colección había caído en el abandono.
Los fuegos que calentaban los invernaderos durante los inviernos amargos ya no se encendían con constancia. El compost especializado que su padre había perfeccionado estaba olvidado. Cuando Eleonora llegó, encontró a las preciosas plantas languideciendo. Sus hojas amarillentas, sus raíces aferrándose precariamente a la vida. Salvarlas se había convertido en su misión silenciosas y absorbente. Era una lucha librada con un cuidado paciente y metódico. Era una forma de hablarle a su padre a través del velo de la muerte, de demostrar que era digna del conocimiento que él le había transmitido. Era un propósito claro y agudo en una vida que había quedado definida por la ambigüedad. Esa noche, las palabras del duque habían despojado a su vida de la última pizca de ambigüedad. No tengo intención de repetir el experimento. Él veía el amor y la asociación como un experimento fallido. Veía a las mujeres no como individuos, sino como una categoría de riesgo. Él veía a Blackwood no como un hogar, sino como un balance contable. Y su corazón como una cuenta que debía mantenerse firmemente en números negros. Ella pasó un dedo por el lomo de un libro de cuero desgastado, el diario de su padre. Su caligrafía familiar, llena de notas y bocetos, era un bálsamo para su alma. Él había creído en el poder generativo y esperanzador del mundo. Veía vida y resiliencia en la semilla más pequeña. Su hija, al parecer, vivía ahora en la casa de un hombre que solo veía plaga y decadencia. No se permitiría la indulgencia de la desesperación. La desesperación era un lujo para mujeres con fortunas y familias a quienes recurrir. Para Eleonora era una debilidad que no podía permitirse. Tenía la mente de su padre, si no su apellido, tenía su conocimiento, su paciencia y tenía las orquídeas. Su decisión, tomada en la silenciosa biblioteca iluminada por el fuego, no fue dramática. Fue un endurecimiento silencioso, un volverse hacia adentro. No se iría. ¿A dónde iría? No tenía dinero ni perspectivas. Irse sería rendirse, dejar que las orquídeas murieran lentamente, abandonar el último vínculo tangible con su padre. No, ella se quedaría, pero cambiaría las reglas de su propia existencia. Ya no sería una invitada por lástima. Se convertiría en un recurso. Haría que no solo fuera útil, sino indispensable. El duque veía su propiedad como un conjunto de problemas. Muy bien. Ella se convertiría en la solución, volcaría toda su energía y todo su intelecto en los invernaderos, en los jardines, los haría rentables, tomaría el legado de su padre y lo convertiría en algo que incluso un hombre como el duque de Alister pudiera comprender, un activo. Construiría una vida paralela basada en la competencia, una fortaleza propia, no de piedra y mortero, sino de conocimiento y destreza. Él podía quedarse con su ducado frío y vacío, ella se quedaría con su trabajo, resistiría, y en esa resistencia encontraría un tipo de libertad diferente. La libertad de una persona que, tras haber sido considerada irrelevante, era ahora libre de seguir su propio propósito silencioso y vital, sin ser vista ni obstaculizada. Cerró el diario de su padre. El suave golpe de la cubierta fue como el punto final de una oración. El ajuste de cuentas había terminado. El trabajo estaba por comenzar. Los meses siguientes cayeron en un ritmo dictado por el sol y las estaciones, no por el calendario social de la gran casa. Eleonora se levantaba antes que las criadas. Su primer pensamiento eran los delicados higrómetros de los invernaderos. Pasaba los días con las manos en la tierra, con la mente inmersa en la compleja química de la vida vegetal. El resentimiento inicial del jardinero jefe, el señor Croft, un hombre que había servido a la finca durante 40 años y que desconfiaba de la intromisión de una mujer, se disolvió lentamente. No se derritió ante su encanto, pues ella no usó ninguno. Cedió a regañadientes ante la evidencia innegable de su competencia. Ella no daba órdenes, ella demostraba. Le mostró cómo un cambio sutil en la mezcla de compost, basado en una fórmula de los diarios de su padre, podía revivir una camelia que se estaba marchitando. Identificó la pequeña plaga que estaba arruinando los perales en espaldera,
una plaga contra la que él había estado luchando con el remedio equivocado durante 2 años, y le recetó una solución orgánica sencilla que funcionó en menos de 15 días. Ella hablaba su mismo idioma, el lenguaje del mantillo y los portainjertos, de la plaga y la floración. Una mañana fresca de otoño, la señora Gable, el ama de llaves, encontró a Eleonora en el cuarto de secado, rodeada de manojos de hierbas. La señora Gable era una mujer tan sólida y confiable como los cimientos de Blackwood, con un rostro que era un mapa de observaciones silenciosas. «La cosecha de lavanda es el doble que la del año pasado, señorita Eleonora», dijo ella, con un tono neutral, aunque sus ojos tenían un destello de aprobación. «Los armarios de ropa blanca olerán a verano durante todo el invierno». «El suelo estaba agotado», respondió Eleonora, sin apartar la vista de su tarea de arrancar las hojas de romero de los tallos. «Añadí ceniza de madera y harina de huesos, las plantas simplemente tenían lo que necesitaban para prosperar». Fue una declaración sencilla, pero la señora Gable captó el trasfondo. «Muchas cosas por aquí se beneficiarían de recibir lo que necesitan para prosperar», dijo ella, con una mirada significativa. Había sido testigo silencioso de la lenta decadencia del espíritu de la finca mucho antes de que las finanzas comenzaran a fallar. Había visto el frío pragmatismo del nuevo duque como un mal necesario, pero le preocupaba que estuviera asfixiando la vida del lugar. En Eleonora vio un tipo de pragmatismo diferente, uno que nutría en lugar de auditar. La primera prueba tangible del éxito de Eleonora no llegó en forma de elogios, sino en una pequeña y pulcra columna en el libro de cuentas trimestral de la finca. El administrador, un hombre adusto llamado Jennings, al principio había desestimado sus solicitudes de fondos para reparar el sistema de calefacción del invernadero por considerarlas una frivolidad. Eleonora no discutió. En su lugar, cultivó una serie de jazmines de floración invernal y los vendió a través de un contacto discreto de su padre a un florista de Londres que abastecía las grandes casas para sus bailes de invierno. La suma no era enorme, pero era inesperada. Eran ingresos provenientes de una parte de la finca que se había dado por perdida como un gasto desde hacía una década. Cuando Jennings presentó las cuentas al duque, señaló la partida con un respeto a regañadientes. «Proveniente de los invernaderos, su excelencia, trabajo de la señorita Vance», Alister simplemente asintió, sin que su rostro revelara nada. Pero comenzó a pasear por los terrenos al final de la tarde, y su camino invariablemente lo llevaba por los jardines. Veía los parterres recién desherbados, las rosas cuidadosamente podadas, el brillo restaurado de los cristales del invernadero. Veía a los inquilinos inclinando sus sombreros ante Eleonora cuando ella pasaba, un gesto de respeto genuino, no de deferencia forzada. Veía cómo la vida regresaba a un rincón de su mundo que él había considerado muerto. Una tarde no la encontró en el invernadero, sino en el huerto de manzanos, dirigiendo a 2 jóvenes aprendices de jardinero en la cuidadosa cosecha de las manzanas de invierno. Llevaba un delantal resistente sobre su vestido gris y una mancha de tierra en la mejilla. Les estaba explicando la importancia de girar la manzana, no de tirar de ella, para evitar magulladuras. Su voz era tranquila, paciente, la voz de una maestra. Él se quedó un largo momento, sin ser visto, observándola. Esta no era la joven pálida y silenciosa de la mesa del comedor. Esta era una mujer en su elemento, segura y capaz. Él la había descartado como una obligación, una reliquia del sentimentalismo de su padre. Pero el sentimentalismo no producía beneficios. El sentimentalismo no se ganaba el respeto de hombres como Croft y Jennings. Él era un hombre que trataba con hechos, con pruebas. Y la evidencia ante él era intrigante. Salió de detrás del antiguo roble donde había estado parado. «Señorita Vance», ella se giró. Sus ojos no mostraron sorpresa, solo una vigilancia tranquila. Los jóvenes jardineros se tensaron de inmediato, con las manos congeladas en las ramas. «Su excelencia», dijo ella,
Con voz uniforme no hizo una reverencia, simplemente inclinó la cabeza, un gesto de respeto que no era servil. El administrador me informa que los jardines están generando ganancias, afirmó él, con el tono de un hombre que realiza una auditoría. Están empezando a pagar su propio mantenimiento, corrigió ella con suavidad. Beneficio es una palabra más ambiciosa, pero el potencial está ahí. Potencial, él probó la palabra. Era una palabra que entendía. Había pasado toda su herencia luchando contra el potencial negativo, el potencial de la ruina. La idea de un potencial positivo, de crecimiento, le resultaba ajena. ¿Qué potencial? El antiguo duque, su padre, recolectaba no solo por belleza, sino por utilidad, explicó ella, con la mirada directa. Hay hierbas medicinales en el jardín sur que han crecido de forma silvestre. El boticario del pueblo paga un precio alto por ellas en Londres. La esencia de rosa de las damascenas antiguas, si se destila adecuadamente, vale más por su peso que la plata. Y luego están las orquídeas. Se detuvo como si hubiera dicho demasiado. ¿Las orquídeas?, incitó él, con un destello de curiosidad rompiendo su reserva. Requieren condiciones específicas, dijo ella, con una expresión que se cerró ligeramente. Son una inversión a más largo plazo. Él miró desde el rostro decidido de ella hacia el trabajo ajetreado y ordenado que los rodeaba. Había heredado un título, una montaña de deudas y un legado de escándalo. Se había propuesto manejarlo todo con una eficiencia despiadada y carente de sentimentalismos. Había eliminado lo superfluo, cortado con el sentimentalismo. Y, sin embargo, ahí estaba esta mujer silenciosa y pasada por alto, convirtiendo un rincón olvidado de su propiedad en una fuente de vitalidad, no por la fuerza de voluntad, sino a través de un cuidado paciente e inteligente. Había pensado que él era el único que trabajaba para salvar Blackwood. Estaba empezando a sospechar que no era así. Continúe con su trabajo. Señorita Vance, dijo él, con palabras que se sentían extrañamente inadecuadas. El administrador aprobará cualquier solicitud razonable de suministros. No fue un cumplido, no fue un elogio, pero para Eleonora fue algo mucho más valioso. Fue una autorización, fue un reconocimiento de su competencia, no de su persona. Y por ahora, eso era más que suficiente, lo era todo. La autorización del duque era una llave girando en una cerradura. Eleonora no dudó. Solicitudes razonables, había dicho él. Su definición de razonable, lo sabía. Pondría a prueba los límites de la de él. Le presentó al señor Jennings una lista. Nuevos paneles de vidrio para el invernadero de propagación, un cargamento de carbón de alta calidad para las calderas y un pedido detallado de componentes específicos para el suelo a un proveedor en Bristol. Jennings palideció, pero una nota breve desde el estudio del duque aseguró que todo fuera aprobado. El trabajo comenzó con determinación. Alister se vio atraído a la biblioteca con mayor frecuencia. Se decía a sí mismo que era para consultar mapas de los sistemas de drenaje de la finca, pero siempre parecía llegar tarde por la noche. Cuando sabía que Eleonora estaría allí actualizando sus catálogos bajo la luz de una sola lámpara. Sus conversaciones comenzaron siendo transaccionales. Señorita Vance, ¿sabe si la biblioteca de mi padre contiene algo sobre la rotación de cultivos para suelos arcillosos? Ella se levantaba sin decir una palabra, se dirigía a una sección sombría de las estanterías y regresaba con 3 libros, colocándolos sobre la mesa frente a él. El tercer volumen es el más práctico, Su Excelencia. Los 2 primeros son más teóricos. Luego regresaba a su escritorio y la conversación concluía. Pero, poco a poco, las transacciones se convirtieron en discusiones. Él hacía una pregunta de seguimiento. Ella proporcionaba una respuesta precisa y bien razonada. Él descubrió que ella había leído cada libro de la colección botánica, no solo los había catalogado. Descubrió que su conocimiento no era meramente académico. Era algo vivo, palpitante, conectado a la tierra y a las estaciones. Una tarde la encontró con un gran folio abierto,
cuyas páginas estaban repletas de exquisitas ilustraciones de orquídeas pintadas a mano. Una en particular era una flor blanca, fantasmal de una delicadeza imposible. «Mi padre descubrió esta», dijo ella, con la voz suave, teñida por el recuerdo. En las montañas de Borneo la llamó Phalaenopsis eleonorae, una broma privada. Se creía que era imposible de cultivar en este clima. ¿Se creía? Alister captó el tiempo verbal en pasado. Una leve y secreta sonrisa se dibujó en sus labios por primera vez. Sus necesidades son particulares. Requiere una humedad constante del 90% y una temperatura que nunca varíe más de 2 grados, ni de día ni de noche. Él la miró de verdad, y no vio a la ratoncita dependiente, sino a la hija de un científico de renombre. Vio la inteligencia feroz en sus ojos y la disciplina en la firmeza de su mandíbula. Y usted está proporcionando esas condiciones en un invernadero con un techo que gotea y una caldera defectuosa. El techo ha sido reparado, su gracia, y la caldera ahora es menos defectuosa, respondió ella con un toque de ese ingenio seco que él empezaba a reconocer. Es un desafío. Fue durante este periodo que el Dr. Armitage se convirtió en un visitante más frecuente. Un hombre amable y culto, de mirada dulce y una pasión genuina por la botánica. Venía a ver a Eleonora, no al duque. Llegaba con un nuevo espécimen para que ella lo identificara o con una pregunta sobre un pasaje de un texto en latín. Paseaban por los jardines con las cabezas juntas en animada conversación, una comodidad natural entre ellos que Alister observaba desde la ventana de su estudio con una opresión en el pecho que se negaba a analizar. Veía a Armitage mirar a Eleonora con una admiración sencilla. Escuchaba sus risas compartidas, un sonido que rara vez se oía dentro de los muros de Blackwood. El doctor la veía, total y completamente, y Alister, que había hecho una política de no ver a nadie, sintió un extraño e inoportuno pinchazo de algo. Se dijo a sí mismo que era irritación, porque su tiempo con su recurso más eficiente estaba siendo interrumpido. Isabel de Valois no se había dejado ver en Blackwood desde la desastrosa cena, pero su presencia aún flotaba en los susurros de la alta sociedad londinense. Alister los escuchaba en sus raros viajes a la ciudad, que él era un bruto de corazón frío, un hombre incapaz de sentir. Aceptó las acusaciones encogiéndose de hombros. Eran, pensó, en gran medida ciertas y, por lo tanto, útiles. Mantenían a raya a las madres ambiciosas con hijas casaderas. Pero una tarde, Isabel, más audaz de lo que él le había reconocido, apareció en Blackwood sin avisar. Entró en el vestíbulo como si todavía perteneciera allí, con su carruaje cargado de baúles. Alister querido, anunció, golpeándole el brazo con un abanico. Te he perdonado por tu pequeña escena. Todos tenemos nuestros momentos de melancolía. He venido a rescatarte de ti mismo. Organizaremos una fiesta en la casa. Lo encontró en el estudio, absorto en una conversación con Eleonora. Estaban inclinados sobre un mapa de la propiedad, con el dedo de Eleonora siguiendo el curso de un arroyo. La escena era de una colaboración silenciosa y concentrada. Era algo doméstico, de una manera que las declaraciones teatrales de Isabel nunca habían sido. Isabel se congeló en el umbral, con los ojos recorriendo la escena. Vio la intensidad compartida, la proximidad cómoda. Su mirada se estrechó, ignorando el mapa, los libros de contabilidad y las pruebas del trabajo. Solo vio a un hombre y a una mujer, y su rostro se endureció en una máscara de desprecio. Vaya, dijo, con la voz rebosante de veneno, ya veo que los ratones han estado jugando mientras el gato no está. O quizás el gato ha desarrollado gusto por los ratones. Miró a Eleonora, de arriba abajo, con el labio curvándose ante el sencillo vestido gris y la mancha de tinta en su dedo. Dime, querida, ¿también le zurces los calcetines? Eleonora se enderezó lentamente, con el rostro pálido, pero la expresión serena. No miró a Isabel. Miró a Alister. Era una mirada de silenciosa consulta, en cierto sentido. Ella era su empleada,
Esta era su casa, era su lugar resolver la intrusión. Alistair se puso de pie, irguiéndose a toda su altura. La fría furia que dirigió hacia Isabel era aterradora en su quietud. «Isabelle», dijo, con la voz peligrosamente suave, «tu carruaje te espera. Te sugiero que no hagas esperar a tus caballos». Los ojos de ella se abrieron de par en par. Había esperado que él estuviera divertido, que la aplacara, que descartara a Eleonora como una nimiedad. No entendía que había cometido un error fatal. No había insultado a Eleonora como persona. Había insultado su trabajo. Había entrado en el único lugar donde Alistair empezaba a ver un rayo de esperanza para su maltrecha propiedad y lo trató como a una comedia de salón. «Pero la fiesta», balbuceó ella. «No habrá ninguna fiesta», dijo él. «Estoy ocupado, como puedes ver. Tengo trabajo que hacer». No señaló a Eleonora, sino al mapa y a los libros de contabilidad sobre su escritorio. Pero la implicación era clara. Eleonora era parte del trabajo. Isabel era una distracción. Derrotada, humillada por segunda y última vez, Isabel dio media vuelta y salió de la habitación. Un momento después, el sonido de un carruaje alejándose a toda velocidad resonó en el camino de grava. En el silencio que siguió, Eleonora comenzó a recoger sus papeles. Sus manos temblaban ligeramente, la única señal del efecto que la escena había tenido en ella. «Su gracia», comenzó, con voz baja, «quizás sería mejor si...» «El arroyo que estabas señalando», interrumpió Alistair, con la voz áspera. No reconocería el drama personal, se refugiaría en la seguridad de los hechos y las cifras. «¿Crees que puede utilizarse para irrigar el pasto norte?» Ella lo miró. Su rostro era una máscara de control frío, pero ella vio algo en sus ojos, un destello de agitación, una pista del hombre detrás del duque. Él le estaba ofreciendo un retorno a su nueva normalidad, un mundo compartido de problemas prácticos. Era una especie de disculpa, era la única clase que él sabía dar. Ella dejó sus papeles. «Sí», dijo, con la voz recuperando la firmeza, «creo que puede, con mucho trabajo», repitió él, la palabra convertida en una extraña clase de ancla para ambos. «Muéstrame», se inclinaron sobre el mapa de nuevo, con los hombros casi rozándose. Afuera, el mundo de intrigas sociales y pequeñas crueldades se desvanecía. Dentro del estudio solo estaban la tierra, el trabajo y una frágil asociación no reconocida que empezaba a echar raíces en el suelo estéril de Blackwood Manor. La primera señal de la verdadera crisis no llegó con un anuncio dramático, sino con un tenue polvo color óxido en las hojas de la cebada, en los campos de los arrendatarios. Comenzó en el pasto oeste, el más cercano a las marismas. Al principio, los arrendatarios lo descartaron como un moho común, consecuencia de un verano húmedo. Pero se propagó con una rapidez antinatural, moviéndose como una marea lenta e inexorable a través de los campos. Para la segunda semana, los tallos enteros estaban marchitos y grises, y los granos incipientes se convertían en polvo negro dentro de sus cáscaras. El pánico, una plaga más virulenta que cualquiera que pudiera afectar a una planta, comenzó a echar raíces en el pueblo. La cebada no era solo un cultivo, era el sustento de los arrendatarios, su comida para el invierno y la fuente de la renta que mantenía a toda la propiedad solvente. El señor Jennings, el administrador, estaba asediado por agricultores preocupados. Su propio rostro se alargaba y se volvía más sombrío con cada día que pasaba. Alistair convocó a expertos agrícolas de Londres. Llegaron en elegantes carruajes, armados con microscopios y teorías. Hablaban de hongos transportados por el aire, de agotamiento del suelo, de patrones climáticos. Ofrecieron remedios costosos y complicados que implicaban productos químicos que debían ser enviados desde el continente sin garantía de éxito. El duque gastó una pequeña fortuna en sus consejos y la plaga continuó su avance implacable. El comentario final de Isabel de Valois había sido más profético de lo que ella imaginaba. En una carta a un conocido común que fue compartida alegremente con medio Londres y que finalmente llegó a manos de Alistair,
escribió. Está tan consumido con su tierra y sus libros de contabilidad que probablemente perderá la propiedad por culpa de una mala hierba bonita. Una lástima, la mala hierba bonita era, lo sabía Alister, una referencia despectiva a Eleonora. El sentimiento le dolió, no porque viniera de Isabel, sino porque se hacía eco de un temor creciente en su propio corazón. Estaba perdiendo de vista el panorama general. Su enfoque en los detalles de los jardines le estaba haciendo perderse la catástrofe que se desarrollaba en sus campos. La desesperación comenzó a desgastar los bordes de su famoso control. Una tarde, después de un sombrío recorrido por los campos arruinados, se encontró en la biblioteca con una botella de brandy a su lado. Él estaba mirando las cuentas, observando el abismo que estaba a punto de abrirse bajo sus pies cuando entró Eleonora. Ella no dijo, pero colocó un único tallo marchito de cebada sobre el escritorio pulido, junto a su vaso. Se dio cuenta de que ella había estado en los campos, no como una dama haciendo una visita de caridad, sino como una científica recolectando una muestra. «Esto no es un moho común», dijo ella, con voz tranquila pero firme. «Lo he visto antes, en los libros de mi padre, es Puccinia ordei, una roya del tallo. Los expertos de Londres están equivocados. Sus tratamientos químicos solo envenenarán la tierra para la siembra del próximo año». Alister miró de la planta muerta al rostro intenso y serio de ella. Una oleada de ira irracional lo invadió. «¿Y qué sabrías tú de esto? Eres una botánica de orquídeas y flores decorativas. Esto es agricultura, esto es finanzas, es todo mi mundo desmoronándose hasta convertirse en polvo». Se arrepintió de sus palabras apenas las pronunció. La crueldad nació del miedo y fue dirigida hacia la única persona que no había mostrado más que una tranquila competencia. Eleonora no se inmutó, su mirada permaneció firme. Mi padre no solo estudiaba cosas hermosas, su excelencia. Estudiaba cosas resistentes, estudiaba lo que las mata y lo que les permite sobrevivir. Documentó un brote similar en Prusia en 1819. La cura no es química, es mecánica y biológica. ¿Y cuál es esa cura milagrosa?, preguntó él, con la voz cargada de un sarcasmo que no pudo contener. «Fuego», dijo ella con sencillez, «debe quemar los campos afectados, todos ellos, antes de que las esporas puedan extenderse más con el viento. Debe hacerse ahora, antes de la próxima lluvia, y luego debe introducir un competidor. Los campos deben ser sembrados con centeno de invierno. Su sistema de raíces es agresivo, sofocará cualquier espora latente y repondrá el nitrógeno en la tierra. Perderá por completo la cosecha de cebada de este año, pero salvará el suelo. Salvará la cosecha del próximo año y la del siguiente». Él la miraba fijamente. Lo que ella proponía era radical: quemar sus propios campos. ¿Destruir deliberadamente lo poco que quedaba de la cosecha? Iba en contra de cada instinto. Sonaba a locura, y entonces recordó la otra propuesta, más insensata de Isabel. Durante una de sus últimas discusiones, ella había sugerido que vendiera los prados húmedos. La misma tierra que su abuelo había drenado con gran esfuerzo a un lord vecino que los codiciaba. «Cubriría tus pérdidas de la temporada», había dicho ella con un gesto desdeñoso. Vender la tierra habría sido una solución rápida y fácil. También habría sido una traición al legado de su familia y la sentencia de muerte para los arrendatarios que dependían de los prados para el pastoreo. Era la solución de alguien que veía la tierra como una mercancía, no como una herencia. La solución de Eleonora era lo opuesto, era difícil, era costosa a corto plazo, requería sacrificio y confianza en los procesos lentos y pacientes de la naturaleza. Era una solución que no miraba a la siguiente temporada, sino a la siguiente década. Era la solución de alguien que entendía la tierra como una entidad viva que respira. La miró, de pie allí en la luz tenue de la biblioteca, con el único tallo de cebada marchita sobre su escritorio entre ellos. Ella no le estaba pidiendo que confiara en ella.
Le estaba presentando hechos, un diagnóstico y una prescripción basados en precedentes históricos. Le estaba ofreciendo una opción, no entre la esperanza y la desesperación, sino entre dos tipos diferentes de esperanza. La esperanza falsa y fácil de un remedio rápido, y la esperanza difícil y ganada de una recuperación ardua. Se puso de pie, con la decisión cristalizándose en su mente. Caminó hacia la cuerda de la campana. Jennings debe reunir a todos los hombres y mujeres capaces, dijo, no al aire vacío, sino a ella. Comenzaremos con el pastizal oeste al amanecer. Necesitaré que me muestre exactamente dónde se deben cortar los cortafuegos. Había puesto su confianza en expertos de Londres y le habían fallado. Había escuchado los consejos de los bien conectados y habían resultado vacíos. Ahora, con la espalda contra la pared, iba a poner el futuro de toda su propiedad en manos de una mujer tranquila que cuidaba orquídeas. Era la decisión más insensata de su vida o la primera verdaderamente sabia que había tomado jamás. Antes de continuar con el resto de la historia, si está disfrutando de este relato de competencia silenciosa y respeto ganado, por favor, considere tomarse un momento para suscribirse a nuestro canal. Su apoyo nos permite traer más historias como esta para usted. Ahora volvamos a Blackwood Manor y al amanecer que cambiaría todo. El amanecer llegó gris y frío. El cielo tenía el color del peltre viejo. Una densa niebla se aferraba al suelo, amortiguando los sonidos y dándole una cualidad fantasmal a la escena. Toda la propiedad parecía contener el aliento. Alister estaba en la elevación que dominaba el pastizal oeste, con Eleonora a su lado. Abajo, un pequeño ejército de arrendatarios y trabajadores de la finca esperaba listo. Con rostros sombríos, armados con guadañas, palas y una ansiedad compartida. Miraban a su duque, con expresiones que mezclaban miedo y una confianza renuente. Alister había pasado la noche en un estado de enfoque frío y claro. Había hablado con cada agricultor arrendatario personalmente, no dando órdenes, sino explicando. Había expuesto la situación, el fracaso de los expertos de Londres y el nuevo y radical plan. No mencionó a Eleonora por su nombre como la fuente. Asumió todo el peso de la decisión sobre sus propios hombros. Es un riesgo, les había dicho, pero el riesgo de no hacer nada es mayor. Perderemos la cosecha, pero salvaremos la tierra. Cancelaré todos los alquileres durante los próximos 2 trimestres. Sobreviviremos a esto juntos o fracasaremos juntos. Fue el discurso más largo que muchos de ellos lo habían escuchado dar jamás. Ahora, bajo la pálida luz de la mañana, fue Eleonora quien dio las instrucciones finales. No estaba vestida como una dama de la mansión, llevaba las botas resistentes de un hombre, prestadas por un joven jardinero. Tenía las faldas recogidas y una lona. Habló a los hombres no con la autoridad de su rango, sino con la autoridad del conocimiento. El cortafuegos debe tener al menos 3 metros de ancho, explicó, con su voz clara resonando en el aire en calma. Señaló con un bastón, desde ese roble hasta el muro de piedra. El viento viene del este. Encenderemos el fuego aquí, en el borde occidental, y dejaremos que arda contra el viento. Se moverá lentamente. Será controlable, señor Croft. Sus hombres tendrán los carros de agua listos en el cortafuegos. Ni una sola chispa debe cruzarlo. Los hombres que solo la habían conocido como la señorita tranquila que trabajaba en los jardines la miraron con un nuevo respeto. No estaba histérica ni emocional. Estaba tranquila, precisa y completamente al mando de su tema. Miraron al duque que estaba junto a ella, escuchando, asintiendo, cediendo ante su experiencia. Y una nueva comprensión amaneció en ellos. Esto no era una locura del duque, esto era un plan calculado. Alister mismo tomó una antorcha, miró a Eleonora, su rostro estaba pálido bajo la luz creciente, su expresión era de una concentración intensa. Ella sostuvo su mirada y, por un momento, los campos, los arrendatarios y el fuego inminente desaparecieron.
Solo quedó el reconocimiento silencioso de la enorme confianza que él había depositado en ella. Ella asintió pequeña y bruscamente. Era el momento. Él caminó hacia el borde del campo afectado y hundió la antorcha en los tallos secos y marchitos. Durante un instante que detuvo el corazón, no pasó nada. Luego, una pequeña lengua de fuego lamió hacia arriba, vaciló y prendió. Un siseo bajo recorrió el campo mientras el fuego comenzaba su labor lenta y voraz. El día fue un borrón de humo, calor y trabajo incesante. Alister trabajó junto a sus arrendatarios, con el rostro negro por el hollín y las manos en carne viva de tanto usar la pala para apagar las brasas dispersas. Se quitó su fino abrigo, luego su chaleco, trabajando en mangas de camisa como cualquier trabajador común. Vio cosas que nunca había visto desde el lomo de su caballo o la ventana de su estudio. Vio la valentía silenciosa del viejo granjero, cuyo trabajo de toda una vida se estaba convirtiendo en cenizas ante sus ojos, y que, aún así, trabajaba con una determinación sombría para salvar la tierra de su vecino. Vio la fuerza y la camaradería de las mujeres que organizaron una cadena para llevar agua y comida a los hombres. Y vio a Eleonora. Ella estaba en todas partes, dirigía a los hombres en el cortafuegos, con los ojos atentos a cualquier cambio en el viento. Consultaba con los granjeros más ancianos, escuchando su conocimiento de la tierra e incorporándolo al plan. Atendía a un niño pequeño al que le había caído una bocanada de humo, con un toque suave y una voz tranquilizadora. No era una comandante. Era el sistema nervioso central de toda la operación, sintiendo, procesando y respondiendo. Al final de la tarde, el primer campo era una ruina ennegrecida y humeante. El fuego había sido contenido. El aire estaba cargado con el olor acre de su paso, pero era el olor de la cauterización de una herida siendo limpiada. Un gran agotamiento se apoderó de los trabajadores, pero estaba mezclado con un sentido de logro profundo. Habían enfrentado el desastre y habían actuado. No habían sido sus víctimas pasivas. Alister encontró a Eleonora junto a los carros de agua, con el rostro manchado de hollín y el cabello escapando de sus horquillas. Ella miraba el campo negro, con una expresión ilegible. «Está hecho», dijo él, con voz ronca. «Ha comenzado», corrigió ella suavemente. «El fuego fue la parte fácil. Ahora viene la resiembra, la espera, la esperanza». Él miró la tierra ennegrecida y luego a ella. En las últimas 24 horas, había aprendido más sobre el liderazgo de lo que había aprendido en los 2 años desde que heredó su título. Había aprendido que no se trataba de dar órdenes desde una posición de autoridad. Se trataba de ganarse la confianza, de compartir riesgos, de reconocer la verdadera experiencia sin importar de dónde viniera. «He apostado toda la fortuna de esta propiedad a tu palabra, señorita Vance», dijo él, mientras la formalidad de su nombre sonaba absurda entre ambos en ese momento. Ella finalmente se giró para mirarlo. «No, su gracia», respondió ella, con la mirada firme. «Usted apostó por un principio documentado por un agrónomo prusiano en 1819. Yo solo fui la bibliotecaria». Fue el comentario más seco y directo, una forma de evitar cualquier crédito personal. Y, sin embargo, fue exactamente lo correcto. Era un reconocimiento al mundo de hechos y pruebas que ahora compartían. Una pequeña sonrisa apareció en los labios de Alister, la primera sonrisa genuina que ella jamás había visto. Transformó su rostro adusto, suavizando las líneas duras y revelando un atisbo del hombre que se escondía bajo el duque. «Una bibliotecaria de lo más ingeniosa», dijo él. En ese instante, bajo el crepúsculo lleno de humo, rodeado por la ruina y la esperanza de sus tierras, él sintió un cambio en los cimientos mismos de su mundo. Los principios fríos y rígidos sobre los que había construido su vida, la aversión al riesgo, la sospecha ante los sentimientos, la importancia absoluta de los números. Todo eso parecía de repente una defensa frágil e insuficiente frente a las complejidades del mundo.
Había organizado su existencia en torno a una herida del pasado y a esa organización la había llamado carácter. Empezaba a ver que en realidad era solo una prisión. Y comenzaba a sospechar que la mujer silenciosa frente a él tenía la llave, no solo para salvar su patrimonio, sino para su propia liberación. El trabajo de quemar los campos había terminado. La labor de reconstruir, lo sabía, apenas comenzaba. Los días que siguieron al gran incendio fueron tranquilos, pero cargados con una energía nueva. El acto dramático de destrucción dio paso al trabajo lento y paciente de la restauración. Alister, Eleonora y los arrendatarios trabajaron codo a codo para preparar la tierra chamuscada para el centeno de invierno. Las jerarquías rígidas de la sociedad de Blackwood parecieron disolverse en la labor compartida. El duque ya no era una figura distante en la gran casa. Era el hombre, con las manos ampolladas, que sabía cómo cargar una sembradora. La señorita Vance ya no era la pariente extraña, ratón de biblioteca y pobre. Era la mujer que había salvado sus tierras, cuyas instrucciones silenciosas eran seguidas sin cuestionar. La intimidad creció en los espacios entre las palabras. Creció en las miradas compartidas sobre un pedazo de tierra difícil, en el gesto de pasar un cucharón de agua, en el suspiro mutuo de agotamiento al final de un largo día. Alister se descubrió observando a Eleonora con una intensidad concentrada que usualmente reservaba para los libros de contabilidad. Notó la forma en que su frente se arrugaba al concentrarse, los pequeños gestos decisivos de sus manos, la satisfacción tranquila en su rostro cuando terminaba una tarea difícil. Le fascinaba la economía de sus movimientos, la precisión de su mente. Ella no desperdiciaba nada, ni una palabra, ni un movimiento, ni una semilla. Una tarde, después de que el último centeno hubiera sido sembrado, la encontró en el invernadero principal, el que ella llamaba el hospital. Era donde guardaba las más delicadas de sus orquídeas. El aire era cálido y húmedo, espeso con el aroma a tierra mojada y flores invisibles. Ella estaba de pie frente a una sola planta sobre un pedestal. Una vara de flores blancas, puras y casi fantasmales, acababa de abrirse. Era la Phalaenopsis eleonorae. «Ha florecido», dijo él suavemente, como para no asustarla. «Supongo que se sintió lo suficientemente segura como para hacerlo», respondió ella, mientras sus dedos acariciaban suavemente un pétalo. Sabía que el peligro había pasado. La analogía quedó flotando en el aire entre ambos, potente y tácita. La propiedad, la orquídea, tal vez incluso ellos mismos. «Eleonora», comenzó él, y el uso de su nombre de pila se sintió a la vez extraño y perfectamente natural. Había ensayado un discurso en su mente, una disculpa formal por su ceguera anterior, una declaración de su nuevo respeto, pero al verla ahora, en el santuario silencioso que ella había creado, las palabras se sintieron huecas e insuficientes. «Me equivoqué», dijo en su lugar, y esas simples palabras le costaron más que cualquier gran pronunciamiento. En todo, ella se giró desde la orquídea para enfrentarlo. La luz de la lámpara iluminó el cansancio en su rostro, pero también una fuerza profunda y constante. Usted estaba sufriendo su gracia y tenía miedo, construyó muros para protegerse a usted mismo y a este lugar. Es un impulso comprensible. Fue el impulso de un cobarde, replicó él, con la voz cruda por una autocrítica que nunca antes se había permitido. Organicé mi vida alrededor de un fantasma. El fantasma de la locura de mi hermano, el fantasma de la traición de su esposa. Lo llamé principios, pero solo era miedo. Te miré y no te vi a ti, vi una categoría de riesgo, vi otra responsabilidad potencial que debía ser gestionada. La confesión quedó al descubierto entre ambos, despojada de todo orgullo ducal. No estaba pidiendo perdón, simplemente estaba diciendo la verdad tal como la entendía ahora. Una verdad que ella lo había obligado a ver, no con palabras, sino con su inquebrantable competencia y dignidad. «¿Y qué ve ahora?», preguntó ella, con la voz apenas en un susurro. Él dio un paso más cerca.
El aire estaba cargado de todo lo que nunca se habían dicho. Veo a una mujer que salvó esta propiedad cuando yo, con todos mis recursos y todo mi poder, estaba fracasando. Veo una mente más aguda que cualquiera que haya conocido. Veo una fuerza silenciosa que me ha humillado. Veo a Eleonora. Él extendió la mano, no para tocarla a ella, sino para tocar la flor. Su dedo trazó el borde de un pétalo, casi rozando el de ella, pero sin llegar a hacerlo. Tu padre nombró esto en tu honor. Él lo vio, él lo sabía. A mí me tomó mucho más tiempo. Las lágrimas que ella se había negado a derramar por humillación o soledad picaron ahora en el fondo de sus ojos. Eran lágrimas de reconocimiento, de sentirse vista de una manera tan completa que casi resultaba doloroso. Mi padre creía que las cosas más hermosas son a menudo las más resilientes, dijo ella, con la voz cargada de emoción. No gritan para llamar la atención, simplemente resisten y esperan las condiciones adecuadas para florecer. Y yo no te he proporcionado más que los inviernos más duros, dijo él, con la voz llena de arrepentimiento. Un invierno duro puede fortalecer las raíces, respondió ella, mientras una leve sonrisa dibujaba sus labios. Si la planta es lo suficientemente fuerte, el silencio que siguió no estaba vacío. Estaba lleno con la culminación de todo lo que había pasado entre ellos. La humillación pública, el trabajo silencioso, la crisis compartida, el respeto ganado. Él la había visto como una irrelevancia, luego como un recurso y después como una socia. ¿Y ahora? Ahora la veía como la pieza que faltaba en su propia alma fracturada. Finalmente apartó la vista de la orquídea y se encontró con sus ojos. Los suyos estaban llenos de una vulnerabilidad que ella nunca había visto antes. He pasado mi vida intentando restaurar las finanzas de Blackwood, dijo él. Has pasado tu tiempo aquí restaurando su alma. Empiezo a creer que una cosa es imposible sin la otra. No puedo, no sé cómo hacer esto sola nunca más, y ya no deseo hacerlo. No era una propuesta de matrimonio, era algo mucho más profundo. Era una propuesta de sociedad. Él no le estaba ofreciendo un título ni una posición. Le ofrecía un lugar en el centro de su mundo. No como duquesa, sino como ella misma, le pedía que compartiera la carga y el triunfo, el trabajo y la recompensa. Eleonora miró a este hombre, a este duque frío y herido que había sido transformado por el fuego, la tierra y la humildad. Ella vio el futuro de Blackwood, no como un lugar de riqueza y estatus, sino como un proyecto vivo y palpitante, un testamento de resiliencia. Y vio su propio futuro, no como una invitada o una dependiente, sino como una parte vital de ese proyecto. El trabajo aún no ha terminado, su gracia, dijo ella, con voz firme y clara. Una sonrisa lenta se extendió por su rostro, una sonrisa de puro y absoluto alivio. No, convino él. No lo está, pero creo que finalmente hemos encontrado la manera correcta de comenzar. No la besó. La intimidad entre ellos aún no era de contacto físico. Era una de comprensión compartida, un encuentro de mentes forjado en la crisis y consolidado en la confesión. Pero mientras él estaba de pie junto a ella en el aire cálido y húmedo del invernadero, con el aroma de la orquídea recién florecida llenando el espacio entre ambos, estaban más cerca de lo que cualquier abrazo físico podría haberlos hecho sentir. El invierno había terminado, era hora de la primavera. La reconstrucción de Blackwood no sucedió de la noche a la mañana. Fue un proceso lento y deliberado, muy parecido a la germinación de una semilla difícil. Alistair no hizo un gran anuncio de sus intenciones hacia Eleonora. En cambio, simplemente cambió la forma en que se gestionaba la propiedad. Disolvió la barrera formal entre el estudio del duque y la oficina del jardinero jefe. Los mapas y los libros de contabilidad estaban extendidos sobre la larga mesa de la biblioteca, y las reuniones que alguna vez fueron audiencias formales se convirtieron en discusiones colaborativas. El título de Eleonora nunca cambió oficialmente, pero su papel se volvió innegable. Ella era la jefa de los jardines y cada vez más la cogestora de toda la finca.
Su primer acto fue destinar las ganancias de sus ventas de flores en Londres no a lujos para la gran mansión, sino a reparar las cabañas de los arrendatarios, comenzando por las más antiguas y deterioradas. Alister, quien alguna vez habría visto esto como un gasto, ahora lo veía como una inversión en las personas que hacían que la tierra fuera productiva. Lo veía a través de los ojos de ella. Su asociación era motivo de silencioso asombro para el personal y los arrendatarios. Veían al duque, un hombre al que habían temido por su frialdad, escuchando con atención absoluta mientras la señorita Vance explicaba el sutil arte de injertar manzanos. Veían a la señorita Vance, la mujer silenciosa a la que habían compadecido, corrigiendo los cálculos del duque sobre el rendimiento de las cosechas con una lógica suave pero irrefutable. Eran dos mitades de un solo todo funcional. El doctor Armitage continuó sus visitas, pero la dinámica había cambiado. Veía la nueva luz en los ojos de Leonora, la fácil comunicación tácita entre ella y el duque. Era un buen hombre y un hombre sabio. Vio que la planta rara que había esperado cultivar para sí mismo había echado raíces en su suelo nativo. Ofreció sus sinceras felicitaciones, no por ningún compromiso formal, sino por la revitalización de los jardines. Y entonces sus visitas se hicieron menos frecuentes. Siguió siendo un amigo, pero ya no era un pretendiente. La verdadera señal de la resolución emocional no llegó con un anillo, sino con una llave. Una mañana, Alister encontró a Eleonora en la biblioteca. Colocó una llave de hierro grande y ornamentada sobre el escritorio frente a ella. Era vieja y pesada. Hice reparar la cerradura, dijo. Ella la reconoció al instante. Era la llave del salón de música. La habitación había estado cerrada desde la muerte de su hermano. Era el salón donde la esposa de su hermano, la deshonrada exduquesa, había tenido sus coqueteos. La habitación que se había vuelto sinónimo de la traición que lo había marcado tan profundamente. Ha estado en silencio demasiado tiempo, dijo él. Una casa necesita música. El pianoforte de mi madre todavía está ahí dentro. Me han dicho que necesita ser afinado. La miró, sus ojos grises claros y directos. Esperaba que pudiera ser persuadida para tocar. Era el acto supremo de confianza. Le estaba dando la llave de la parte más herida de su casa y de sí mismo. Le pedía que llenara el espacio dejado por la traición con algo hermoso. Ella tomó la llave. Se sentía fría y sólida en su mano. «Soy mejor botánica que música», dijo ella, con voz suave. «Entonces el pianoforte estará agradecido por una mano paciente y metódica», respondió él, con una sonrisa amable jugando en sus labios. «Seré un público paciente». Ella no se convirtió en la duquesa de Blackwood ese año ni al siguiente. El suyo fue un cortejo de libros de contabilidad y calendarios de siembra, de caminatas compartidas por los campos en regeneración y largas veladas en la biblioteca. Cuando finalmente le propuso matrimonio, no fue en un gran salón de baile ni de rodillas. Fue en el pastizal alto en una tarde de verano, mientras observaban la saludable cebada dorada ondear con la brisa. «Eleonora», dijo él, volviéndose hacia ella, «esta finca es solvente, los arrendatarios prosperan, la casa está segura, pero aún no es un hogar. No será un hogar para mí hasta que tú seas su señora. ¿Te casarías conmigo?» Ella miró la tierra, su tierra extendiéndose ante ellos, sanada y completa. Lo miró a él. Su rostro ya no era una máscara de fría contención, sino abierto y lleno de un amor que ella se había ganado y que le devolvía en igual medida. «Sí, Julian», dijo ella, «lo haré». 5 años después, el sol de la tarde, bajo y dorado, entraba a raudales por los altos ventanales de la biblioteca de Blackwood. Iluminaba las motas de polvo que bailaban en el aire y proyectaba un cálido resplandor sobre la estesa en su interior. Julian, el duque de Alister, estaba sentado en un gran sillón junto a la chimenea. Un niño dormido con una mata de cabello oscuro estaba acurrucado en el hueco de su brazo. En su otra mano sostenía un libro, pero no estaba leyendo. Estaba observando a su esposa, Eleonora, la duquesa de Alister,
estaba arrodillada en el suelo, con la cabeza inclinada en concentración junto a su hija de 3 años. Una pequeña niña con los ojos serios de su madre. No estaban jugando con muñecas. Estaban examinando una hoja caída con una lupa. Sus intrincadas venas eran de infinita fascinación. «¿Ves, Rose?», decía Eleonora suavemente, «es como un mapa, muestra por dónde viajó el agua para darle vida a la hoja». La biblioteca, que alguna vez fue el santuario solitario de Eleonora, era ahora el corazón de su hogar. Los libros de contabilidad seguían allí, en un escritorio lateral, pero estaban acompañados por dibujos de los niños y juguetes de madera dispersos. La habitación no olía solo a papel viejo y cera de abeja, sino ligeramente a leche y al dulce aroma del cabello de un niño. La finca había florecido más allá de los sueños más salvajes de cualquiera. El método Vance de rotación de cultivos era mencionado con reverencia en los círculos agrícolas. Las flores de Blackwood, especialmente las raras orquídeas que Eleonora cultivaba, eran famosas en toda Europa. La Eleonora, la orquídea blanca fantasma, era su sello distintivo. Un símbolo de una belleza que era a la vez delicada e imposiblemente resiliente. Pero la verdadera medida de su éxito no estaba en los libros de contabilidad. Estaba en el sonido de las risas que ahora resonaban en las largas galerías, en la forma sencilla en que los arrendatarios saludaban a su duque y duquesa, no como señores feudales, sino como socios respetados. Estaba en la paz silenciosa e inquebrantable que se había instalado en la casa. Julian observaba a su esposa e hija, y un sentimiento de profunda gratitud lo invadió. Había pensado que necesitaba construir una fortaleza para protegerse del mundo. Eleonora le había mostrado que la única fuerza verdadera estaba en abrir las puertas, en cuidar el jardín, en nutrir la vida. Ella no solo había salvado la finca, lo hubiese salvado a él de la fría y vacía prisión de su propio orgullo. Ella levantó la vista como si sintiera su mirada, y sus ojos se encontraron al otro lado de la habitación. Ella sonrió, una sonrisa lenta y cálida que contenía toda la historia de su amor. El trabajo compartido, la comprensión silenciosa, la paz difícilmente ganada. Fue una sonrisa que decía, «Mira lo que hemos construido juntos». Él le devolvió la sonrisa, con el corazón lleno. La casa ya no era un monumento a las heridas del pasado. Era un testamento al poder paciente, persistente y finalmente triunfante de un amor que había sido sembrado en suelo estéril y que, contra todo pronóstico, había florecido. El futuro de Blackwood estaba asegurado, no por su título o su riqueza, sino porque era, por fin, un hogar.